Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Avellaneda y el día de hoy con la compañía de mi compañero Juan Camilo Ortega les vamos a sustentar un laboratorio para la materia de microcontroladores que consiste en un sistema de temperatura basado en Arduino, así que pues vamos a empezar. En el planteamiento del problema tenemos que pues debemos implementar este circuito de esta figura donde tenemos un teclado matricial que van a ser nuestros periféricos de entrada. Este teclado nos va a permitir pues la interacción del usuario y el sistema. Tenemos una LCD que pues son nuestros periféricos de salida, nos va a permitir pues la visualización del sistema. Tenemos un microcontrolador, que en este caso pues es un Arduino Uno y es el cerebro del sistema, por así decirlo, y tenemos una entrada analógica de voltaje que está dada por un sensor LM35. Bueno, y el funcionamiento del sistema es bastante sencillo. Yo como usuario o los usuarios van a ingresar una temperatura máxima y una temperatura mínima, esto por teclado matricial obviamente, y pues vamos a guardar estas dos temperaturas en una variable, la temperatura máxima en una variable y la temperatura mínima en otra variable. Y pues estas dos temperaturas nos van a formar como una especie de rango que vamos a tener en cuenta para la siguiente parte, que pues es capturar esta temperatura que nos está dando el sensor LM35 y compararla con el rango de temperaturas. Entonces pues acá yo tengo la temperatura que yo le di por teclado matricial y acá tengo la temperatura del LM35. Entonces pues si la temperatura del sensor es mayor a la que yo le di por teclado matricial, me va a decir que la temperatura es máxima, y también pues me va a mostrar estas dos temperaturas en pantalla separadas con un slash. Y si es el caso contrario, donde sea la temperatura mínima, si la temperatura del sensor es menor a la temperatura mínima, entonces me va a decir que la temperatura es mínima y también me va a mostrar estos dos valores de temperatura. Si ya está por debajo de la temperatura máxima o por encima de la temperatura mínima, entonces me va a decir que la temperatura es normal. Y pues así es como funciona nuestro sistema. Entonces ahora vamos a pasar al código. Bueno, y pues lo primero que debemos hacer es incluir la librería de la LCD. Recordemos que pues es incluir esta palabra liquidcrystal.h. También tenemos que pues debemos incluir la librería del keypad, del teclado matricial. Y pues recordemos que pues si esta librería no la tenemos incluida en Arduino, debemos pues instalarla. Arduino nos permite instalar librerías compatibles con él y pues esta es la que nosotros tenemos. Listo, entonces en una constante que pues es una variable que no se va a modificar, por eso yo la defino como constant by y se llama fill, que sea igual a 4. También defino otra variable que sea constante, constant by call igual a 4 también. Entonces pues esto nos está dando el tamaño de las filas y las columnas. No se va a modificar porque pues nosotros tenemos un teclado de 4x4, por lo cual esto nunca se modifica. Bueno, y después debemos definir pues la matriz del teclado 4x4. Entonces pues sería una variable de tipo char, que pues en este caso es una matriz que está definido por filas y columnas. Entonces esto sería una matriz de 4x4. Y pues acá tenemos que definir los números y pues los símbolos que sea igual a nuestro teclado matricial acá. Entonces pues esto simplemente es esta organización de nuestro teclado matricial. Entonces pues esto es muy sencillo de sacar. Esto solamente es con ver el teclado matricial, ya que pues algunos teclados son diferentes y depende del que utilicemos. Y después definimos los pines de nuestra matriz, es decir que vamos a definir los pines donde va a ir conectado nuestras filas y los pines donde va a ir conectado nuestras columnas. Esto lo hacemos con una variable aparte y pues con un tamaño de fila, es decir de 4. Entonces vamos a conectar digamos 4 pines y 4 columnas. Entonces necesitamos 4 pines para las filas y 4 pines para las columnas. Esto es importante debido a que pues yo con esta lógica, o digamos como yo estoy conectando las filas y las columnas a mi Arduino, debo hacerlo igual en la programación. Recordemos que pues estas son nuestras filas y estas son nuestras columnas. En un teclado matricial en la vida real es lo mismo, y pues es importante eso, conectar bien, y también pues en nuestro código definir esos pines bien, ya que pues no queremos problemas con nuestro teclado matricial. Entonces pues esto se debe hacer muy bien de hecho.
Bueno, después definimos la LCD y el teclado. Entonces lo que hacemos es decir keypad teclado, esto teclado es una variable, y decimos keypad make keymap, que pues recordemos que estas directrices son propias de nuestra librería que descargamos de nuestro teclado matricial. Pues en este caso pues tenemos que decirle que sea matriz, es decir esta. Le damos también que tiene que ver con los pines de las filas, los pines de las columnas, y pues el tamaño que sería fill, es decir de 4x4. Listo, con el cristal entonces también está, recordemos que esta instrucción o bueno, esta pequeña parte es propia de la librería de la LCD de Liquid Crystal. Entonces decimos Liquid Crystal LCD y pues acá los pines donde vamos a conectar cada uno de los de los pines de nuestra LCD. Entonces pues esto también es importante para tener una correcta visualización de nuestra LCD. Entonces así es como vamos a conectar estos pines de nuestra LCD. Entonces debemos definirlo igualmente en nuestro código. Bueno, y después tenemos la definición de nuestras variables. Tenemos una variable de tipo float que se llame LM35, la cual vamos a conectar al canal análogo de nuestro microcontrolador, que pues en este caso sería el primer canal análogo, que sería el azul 0. También tenemos una variable de tipo entera que se llame escala y va a estar igualada a 100. Esta variable es importante para convertir los valores de voltaje del sensor en grados. También tenemos dos variables de tipo float que tienen que ser de tipo float estrictamente, ya que pues estas variables van a capturar el dato del sensor y pues a convertirlo en valores de temperatura, por lo cual tiene que ser float, si no nos va a tomar los valores de tipo float, sino que solamente enteros. Entonces por eso lo colocamos como de tipo float. Tenemos una variable de tipo entera que se llame k, que pues con esta variable vamos a rellenar este vector de 3 posiciones. Bueno, y después tenemos una variable de tipo char, que pues es un vector de hecho de 3 posiciones. También tenemos dos variables de tipo enteras, que es la temperatura máxima, la temperatura mínima. Y por último tenemos una variable de tipo char que se llame a. Esta variable pues también se puede colocar acá como char, sin embargo pues como vamos a utilizar funciones, no puedo tener la variable de tipo local, entonces debo tenerla de tipo global, entonces por eso también la definimos acá. Listo, acá en el void setup tenemos pues la configuración de la LCD, que va a ser de 2x16, entonces le decimos LCD begin 16x2, 16,2, y ya tenemos pues la configuración de nuestra LCD completa. Listo, después posicionamos el cursor y le vamos a mandar un pequeño mensaje que diga laboratorio 2. Esto pues también podría ser sistema de temperatura. Esto pues no es muy importante, nosotros decimos colocarle el laboratorio 2 y ya. Damos una pausa, que pues sería que pues este mensaje se va a mostrar por un segundo. Limpiamos la LCD y volvemos a posicionar el cursor en 0,0, que sería pues la posición inicial. Esto con respecto pues a la configuración de nuestro Arduino, que sería el void setup. Después seguimos con nuestro ciclo infinito, que pues sería nuestro void loop. Lo primero que debemos hacer es pues decirle que en la variable a se guarde pues la tecla que estoy pulsando al momento. Entonces esto se hace diciendo pues a es igual a teclado.getKey, y pues recordemos que pues esto, bueno, esta es la variable teclado que tenemos arriba, recordemos, la que definimos. Y pues este punto getKey es propio de la librería, entonces le estamos diciendo que obtenga pues la tecla que se está pulsando y se guarde en la variable a. Después en la variable m vamos a leer pues el voltaje que está entregando en nuestro sensor, entonces esto lo hacemos con la función analog read y pues la variable que vamos a leer, que pues en este caso sería la LM35, nuestra variable. Listo, después hacemos la conversión en B, que pues es decir 5 por M sobre la resolución de la DC, que pues en este caso es 1023-1024, y todo esto por escala, que pues recordemos que es 100. Esto nos va a dar el valor de temperatura. Listo, ahora seguimos con un if, que pues este if nos dice pues que si estamos presionando una tecla, miren que pues nos dice si
A es diferente a no estar presionando ninguna tecla. Si nosotros es como lo tomamos, si se está presionando alguna tecla, entonces pues entra a este condicional, ¿no? Después llamamos a la función máxima, que puede ser de la temperatura máxima. También llamamos la función mínima, que es de la temperatura mínima, y llamamos la función almacenamiento. También es importante decir que pues estas funciones se llaman, sin embargo, pues si entran a la función, ¿no? Si A es igual a dividido, al símbolo dividido, entonces pues va a entrar a la función directamente, ¿no? Si pues se están llamando, recordemos que esto es un ciclo infinito, entonces se llaman constantemente. Sin embargo, pues si no se cumple esta condición, pues no entra propiamente la función. Listo, entonces esto con respecto a hasta ahí, ya explico esta función y después llamamos a la función comparaciones y a la función borrar. Exactamente lo mismo, como son condicionales, pues entra dependiendo si se presionan las teclas que nosotros le dimos para el sistema. Bueno, y pues ahora vamos a explicar esta función que se llama máxima, que es la función de la temperatura máxima. Es una función totalmente vacía, ya que no va a retornar ningún dato. Entonces pues decimos, si A es igual a estar presionando la tecla de dividido, es decir que si estamos presionando esta tecla, entonces pues vamos a entrar a esa función propiamente. Entonces vamos a entrar acá, vamos a limpiar la LCD de cualquier cosa que tengamos ahí, de cualquier mensaje que tengamos escrito, y bueno, y decimos mientras K sea menor a 3, recordemos que K solamente puede tomar 3 posiciones por el vector, recordemos que es un vector de 3 posiciones. Entonces decimos que A sea igual a 0, posicionamos el cursor de la LCD en el 0,0 y pues mandamos un mensaje que diga ingrese temperatura máxima. Listo, después decimos que pues la variable char, sin embargo pues acá puede ser char a igual a teclado.getDate, sin embargo pues también puede ser a solamente, porque pues, yo ya definí la variable char arriba. Entonces pues como quiera funciona. Bueno, entonces decimos que pues otra vez obtenemos la tecla que vamos a estar presionando, ya que pues acá mandamos la variable a igual a 0, esto se debe hacer. Y bueno, otra vez si estamos presionando alguna tecla, entonces vamos a rellenar el vector en la posición K. Recordemos que K pues acá va a ir aumentando. Entonces vamos a decirle que pues sea la tecla que se está presionando, y pues este 48 es un 0 en ASCII, eso se debe hacer también. Bueno, aumentamos cada uno a uno mientras que se presiona cada una de las teclas, que serían los números, y pues posicionamos el cursor en K,1, esto pues para tener una posición verdadera mientras que se oprimen pues cada una de las teclas. Listo, y pues imprimimos la variable a menos 48, que pues sería el 0 en ASCII. Y bueno, esto con respecto a este if. Bueno, ahora limpiamos la LCD, posicionamos el cursor en 0,0 y mandamos un mensaje en la LCD que pues la temperatura máxima fue guardada. Este mensaje lo mandamos por un segundo, limpiamos otra vez la LCD y mandamos acá igual a 0. Esto de mandar acá igual a 0 en algún momento se tenía que hacer, acá vimos que era el momento indicado, entonces así lo hicimos. Bueno, y pues acá convertimos los valores del vector en una variable entera. Recordemos que pues nuestro vector es una variable de tipo char, entonces debemos convertirla de alguna manera de tipo entera para poder compararlo con los valores de nuestro sensor. Entonces decimos que pues hacemos una operación muy sencilla de hecho. Entonces decimos que en la variable más se guarde lo que nos da esta operación. Entonces decimos, bueno, vector en la posición 0 por 100 más vector en la posición 1 por 10 más vector en la posición 2. Listo, pongamos un ejemplo. Digamos que la temperatura sea 82, por ejemplo. Entonces decimos que pues en nuestro teclado material tenemos que colocar 0,82 porque si no nos va a dar un valor que no tiene sentido. Entonces decimos, bueno, la primera posición del vector es 0, entonces 0 por 100, 0, más 8 por 10, que sería la posición número 1, sería 80, más 2, que sería la posición 2, nos da 82. Pongamos otro ejemplo, digamos 113.
Entonces decimos, bueno, la primera posición, que sería la posición cero, es uno. Entonces sería uno por 100, 100. Más 1 por 10, que sería la posición número uno del vector, más 3, que sería la posición número 2. Esto nos da 113 y así es como funciona esta conversión y bueno, esta operación. Entonces se guarda en esta variable. Listo, posicionamos el cursor de la LCD en el 0,0 otra vez y pues imprimimos un mensaje que nos diga el valor máximo y pues vamos a imprimir el valor que le ingresamos por el teclado matricial, que pues sería T+. Le damos una pequeña pausa para que se muestre pues el mensaje en 2 segundos y otra vez limpiamos la LCD. Cerramos pues el if principal y cerramos la función y listo. Eso es todo lo que se hace en esta función. Bueno, ahora mi compañero va a seguir explicando. Bueno, continuando con nuestro código, tenemos la siguiente función que es una función que se llama mínima. En este caso vamos a ingresar con esta función. Bueno, todo dependiendo si tenemos, bueno, si ya hemos presionado la tecla asterisco, la tecla por en nuestro teclado matricial. ¿Qué pasa si presionamos la tecla por? Pues va a hacer todo estas líneas de código, va a ejecutar estas líneas de código. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Pues simplemente me va a pedir que ingrese la temperatura mínima. Nos va a preguntar le va a preguntar a A qué es lo que hemos presionado y va a empezar a rellenar el vector con los valores que ya tengamos. Recordemos que el vector es un vector de 3 posiciones, entonces pues por eso tenemos la condición que mientras que k sea menor a 3 se va a cumplir todo esto. Bueno, íbamos aquí, en este caso pues estamos aquí llenando nuestro vector y nos va a imprimir lo que vayamos escribiendo o digitando, nos lo va a ir mostrando en nuestra LCD. Terminamos esto de adquirir los datos y vamos a borrar la LCD, vamos a setear el cursor en la posición 0,0 y nos va a decir que la temperatura mínima ha sido almacenada. Llevamos la variable k a 0 y ahora vamos a hacer la conversión. Vamos a hacer la conversión de la temperatura mínima. El vector en la posición 0 lo vamos a multiplicar por 100. Recordemos que es un vector de 3 dígitos y necesitamos en unidades, decenas, centenas. Entonces el vector 0, la posición 0 lo vamos a multiplicar por 100. El vector en la posición 1 por 10 y el vector 2, que sería la última posición, la dejaremos tal cual. No vamos a multiplicarla por nada porque es la cifra menos significativa. Bueno, en esta secuencia. A continuación, pues vamos a imprimir lo que se guarda en la temperatura mínima, en el temmin. Simplemente pues seteando de nuevo nuestro cursor en 0,0. Vamos a imprimir la temperatura mínima, nos vamos a setear en el segundo renglón y vamos a imprimir la variable tmin, que nos va a decir que la temperatura mínima es aquí guardada después de haber hecho esta operación. Dejamos 2 segundos de delay y borramos la LCD. Tenemos por consiguiente aquí la función almacenamiento. ¿Qué es lo que va a hacer aquí el almacenamiento? Dependiendo que si hemos presionado la tecla igual en nuestro teclado matricial, tendremos que borramos primeramente el LCD para evitar que datos anteriores hayan quedado guardados, seteamos nuestro cursor a 0 y imprimimos dato almacenado, que va a ser lo que va a estar en la parte de arriba del LCD. Y ahora nos situamos el cursor en el siguiente renglón e imprimimos B, que B es lo que está capturando, bueno, ese va a ser el resultado de la conversión de los datos análogos a digitales de nuestro LM35, de nuestro sensor. Y lo vamos a imprimir en la pantalla al lado de algo que diga grados, o sea, grados Celsius. Dejamos un delay de 2 segundos y borramos esto. Listo. A continuación tenemos la siguiente función llamada comparaciones. En este caso, o sea, bueno, en esta función es muy importante porque aquí es donde ya vamos a comparar los rangos que ya hemos establecido con los datos que los datos que tenemos en nuestro sensor. Bueno, aquí tenemos nuestro if, que si estamos presionando la tecla más, vamos a tener esto.
vamos a tener que ejecutar esto, bueno, el código va a tener que ejecutar esto. Entonces, ¿qué tenemos como inicialmente? Tenemos que si B, o sea, el resultado de la conversión de los datos análogos a digitales del LM35, o sea, del sensor, que si B es mayor a la temperatura máxima que ya hemos puesto en nuestro rango en la parte de arriba, como ya lo expliqué. Bueno, si esto se cumple, entonces pues vamos a borrar todos los datos que teníamos anteriormente de la LCD por si quedaba alguno. Nos seteamos bueno, ponemos el cursor en la posición 0,0 e imprimimos temperatura máxima. Ahora vamos a setearnos en el siguiente renglón e imprimimos la temperatura máxima que ya hemos asignado anteriormente, una barra para separar los dos valores e imprimimos B, que B, como ya lo dije, pues es el dato del sensor. Entonces, ¿qué pasa si nos sale esto? Pues esto simplemente lo que nos indica es que la temperatura es máxima, o sea, la temperatura de B, o sea, el dato de B es mayor al de Tmax, o sea, que supera el rango. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí el código? Pues que simplemente que el sensor está capturando una temperatura mayor a a la que tenemos en nuestro rango. Entonces, por eso va a decir que la temperatura es máxima, la temperatura está por encima del rango máximo. Entonces dejamos un delay de un segundo y borramos nuevamente la LCD. Ahora, para el caso de que si B es menor a la temperatura mínima, entonces, ¿qué pasa con esto? Lo mismo, imprimimos nuestra variable T mínima y B separados por un slash. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir esto? Pues simple, nos va a decir que el valor de B, el valor que está capturando nuestro sensor, es menor al rango. Por ejemplo, me explico. Si tenemos un valor, no sé, de mínimo de 20 grados centígrados y el sensor está mostrando 18, nos va a salir esto. Nos va a avisar que la temperatura es mínima, o sea, la temperatura está por debajo del rango mínimo que ya habíamos establecido. ¿Listo? Tenemos a continuación pues el mismo delay y borramos. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura de B está entre temperatura mínima y la temperatura máxima? O sea, ¿qué pasa si B está entre el rango mínimo y máximo? Suponiendo que tenemos la temperatura mínima 30 y la temperatura máxima 50. ¿Qué pasa si la temperatura del sensor está en 40? Simple, nos va a decir que la temperatura es normal. Nos va a decir eso, la temperatura es normal y me va a imprimir B, que B es el valor que estamos capturando de nuestro sensor LM35. Bueno, finalmente tenemos nuestra función borrar, que pues como le dice su nombre, su función simplemente es borrar. Todo esto pues lo va a hacer simplemente presionando la tecla C de nuestro teclado matricial. ¿Qué es lo que hace? Pues simple, simplemente está enviando nuestras variables más importantes con las que estábamos trabajando para operar los datos que nos estaban ingresando al sistema, pues los vamos a mandar a cero, los vamos a poner en cero. Entonces la temperatura máxima a cero, mínima a cero, el vector en todas sus posiciones lo vamos a mandar a cero y K en cero. Cabe resaltar pues que obviamente tendremos que limpiar nuestra LCD. Bueno, esto sería todo con respecto al código de programación. A continuación procederé a explicar la simulación. Bueno, en este momento ya tenemos la simulación en pantalla. Estamos viendo que tenemos un Arduino Uno, un sensor LM35 acoplado a un voltímetro que nos va a indicar el voltaje pues, al que está, bueno, que nos está botando este LM35. Tenemos el keypad ya con sus pines asignados, tanto en la simulación como en el código. Bueno, tenemos también nuestra LCD de 2x16 ya también con sus pines asignados aquí y en la simulación. Entonces, lo primero que debemos hacer es cargar el código. Cargamos código e iniciamos simulación. Vemos que tenemos el mensaje de laboratorio 2 que estaba ya programado en el código. Entonces, ¿qué hacemos aquí para iniciar? Podemos presionar para ingresar el dato máximo del rango, esta tecla, que es la tecla de la división. O para ingresar el dato mínimo, la tecla de la multiplicación, como queramos ahí. Entonces empecemos por el dato máximo. Entonces ingresamos el dato máximo como 0,70. Temperatura máxima guardada. Bueno, cabe destacar que para cada dato hay que presionar un 0 antes
antes de, bueno, si es de 2 dígitos, por ejemplo, si es como en este momento 70, tendríamos que haber puesto el 0 antes del 7 y así fue. ¿Por qué debe ser así? Porque pues en el código lo declaramos así, porque si por ejemplo presionamos el 71 vez, nos va a aparecer 700. Entonces pues es por eh, la multiplicación o la operación que hicimos con esos números ya almacenados. ¿Listo? Entonces vamos con el dato mínimo. Dato mínimo tendremos no sé, 20. Temperatura mínima almacenada. Ahora, ya tenemos bueno, el rango, el máximo y el mínimo almacenados. Vamos a ver qué pasa si tenemos nuestra LCD, perdón, nuestro LM35 en 82.52 grados. ¿Qué pasa ahí? Vamos a comparar los datos. Nos va a decir que la temperatura es máxima al rango establecido. Recordemos que el rango establecido es de 70 y tenemos nuestro LM en 82 grados. ¿Qué hacemos para arreglar esto? Entonces pues ponemos una temperatura entre el rango. ¿Listo? Después por ejemplo 59. Volvemos a comparar y nos dice que la temperatura ahora es normal. ¿Por qué es normal? Porque pues está ya entre el rango que habíamos establecido. Ahora, veamos qué pasa si ponemos un rango menor, bueno, un valor menor en nuestro sensor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que la temperatura es mínima, es menor a la que ya habíamos puesto. Tenemos que el rango mínimo, o sea, el valor del rango mínimo es de 20 y estamos obteniendo una temperatura de 11 grados en nuestro sensor. Por eso nos dice que la temperatura es mínimo al establecido anteriormente. Entonces volvemos a probar 51, temperatura normal. Ahora podemos probar con no sé, temperatura máxima, pongámosle que sea 30. Nos registra el valor, nos muestra el valor. Ahora la temperatura mínima que sea de unos 10. Nos registra temperatura mínima. Vamos a revisar que tenemos 51.27 grados, bueno, 51 grados, que nos está botando nuestro sensor. Ahora vamos a comparar esos valores. Nos dice que la temperatura es máxima, obviamente es máxima porque el rango que establecimos es entre 10 y 30. Entonces vamos a poner un valor entre esos dos rangos. Temperatura normal. Ahora vamos por debajo. Tenemos 7 grados en nuestro sensor y vamos a comparar. Dice que la temperatura es mínima, o sea que está por debajo de 10. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que todo haya quedado claro. Estamos abiertos a cualquier observación. Muchísimas gracias.